vamos cada mañana aumentando de alguna manera nuestra fe. Creer en Jesús y confesarlo en la Iglesia como Dios mismo venido en la carne. Iniciemos y celebremos la vida cristiana. Celebremos el gran don que se nos dio en el bautismo. Participemos en los sacramentos y la fe que actúa por la caridad, en gratuidad, en misericordia, en sacrificio por los demás. Y todo esto es posible por la oración. Creer en Jesús es lo que nos hace hablar, evangelizar, nos da vida. Por eso, sobre todo los papás, aprendan a educar en la fe a sus hijos, enseñando a predicar como Jesús. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 9 de Mateo, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. La gente, la masa, empieza a acercarse cada vez más a Jesús, pues reconocen que tiene poder. Un poder contra el mal, contra todos los males y la raíz del mal, que es el pecado. Y tiene poder para dar vida, una vida abundante, una vida que vence la muerte, da vida eterna. Esta vez la fe viene, según el texto que acabamos de escuchar, a cargo de parientes o amigos que le llevan un endemoniado mudo. La fe nos conduce a la solidaridad ante quien tiene una necesidad. Jesús sigue enseñándonos cómo en su Iglesia hemos de atender a todo aquel que se siente esclavizado por cualquier mal, por cualquier injusticia, por el pecado, y tiene la voluntad de liberación. Acercarse a todo aquel que está falto de esperanza y poderle compartir nuestra gran esperanza de resurrección, de vida. Hoy se nos habla de un demonio mudo, refiriéndose a todos esos males que nos poseen de algún modo, pero que no se manifiestan de forma escandalosa, como en el caso de los demonios de Gerasa u otros, ¿no? De hecho, la mudez, en la cultura hebrea, era sinónimo, tiene la misma raíz que muerte. Mudez y muerte se identificaban. La curación de este hombre posee las dos características, la del perdón del pecado y la resurrección al mismo tiempo. Por eso la gente queda admirada y ve que todo lo hace bien. Jesús ante los demonios, o Satanás, ejerce un poder infinitamente superior a ellos. Él es el fuerte, que echa el mal de nuestros corazones y los libera. El mal, incluso como vamos viendo en los textos del Evangelio, no tiene poder por sí mismo y no tiene más remedio que obedecer a cualquier orden de Jesús. La gente queda asombrada por el bien de Jesús. Sin embargo, los fariseos, lejos de aceptar a Jesús, reconocer su poder sobre el pecado y sobre la muerte, le acusan de actuar en nombre del pecado y de la muerte. Terrible, ¿no? Lo que piden no es la señal del poder sobre el mal o la muerte,
que ya lo ven con sus propios ojos, sino una señal del cielo. Esto es un acontecimiento que fuera tan espectacular que inequívocamente pudiesen atribuir solo a Dios. Jesús no responde ante tanto disparate. Lo hará, sí, pero en otra ocasión. Los fariseos se dirigen a Satanás con el nombre de Belcebú. Se refería a la deidad de los filisteos, que se podría traducir Belcebú como Dios o amo de las moscas, el Dios de la basura. Era el peor nombre elegido para desacreditar a Jesús. Jesús responde cómo un reino dividido en sí mismo va a la ruina. Se refiere a que los demonios tienen una estructura, sí, tiene un proyecto, tiene una meta, una finalidad, pero si los mismos demonios se dividen, pues van a la ruina. En cambio, Dios es un Dios no de confusión, sino de orden. Nos confirma que el reino de Satanás está bien organizado, por lo que no puede expulsarse a sí mismo. Pero todo ese reino de Satanás será destruido al final de los tiempos. El demonio no puede contra el pecado ni contra la muerte, pues pecado y muerte son el mismo. En cambio, Dios solo es vida, amor. Jesús también responde con una pregunta provocadora a los fariseos. Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por qué no los expulsan vuestros hijos? Entre los fariseos había exorcistas que actuaban en nombre de la ley. Una ley que no salva por sí misma, sino que señala el pecado, nos explica San Pablo. En cambio, Jesús, con la gracia, acaba con el pecado, acaba con la muerte, como una luz acaba con las tinieblas. En los Hechos de los Apóstoles se habla de esos exorcistas, hijos de los judíos, ¿no? Como los demonios mismos les dicen: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Y el hombre que tenía el espíritu maligno se enfureció contra ellos, los dominó a todos y los trató con tal violencia que huyeron de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Aún así, Jesús en ese momento de alguna manera les defiende desde la antigua alianza y por eso les hace entender y comprender que la expulsión de los demonios es un bien en sí mismo y no puede ser provocada por el mismo Satanás. En fin, Satanás no puede expulsarse a sí mismo. Jesús sí actúa como verdadero Dios. Es el dedo de Dios. Si Jesús expulsa demonios, es para mostrar que el reino de Dios ha llegado. Y en consecuencia pide: rogad por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. El Señor pide pastores. La imagen del pastor es bien conocida por el pueblo judío. Es aquel que debe guiar al pueblo hacia la tierra prometida, soportando y aguantando las consecuencias del pecado, la infidelidad de las ovejas, que constantemente caerán en lujuria, idolatría, codicia. Contemplemos esta mañana a Jesús enviándonos a orar en familia, para que haya pastores según su corazón.